rango de ley, aunque el Tribunal Constitucional lo ha dicho, normas con fuerza de ley y que son válidos dentro de su jurisdicción. Puede parecer raro porque tal vez nunca lo he escuchado, pero no se han puesto a pensar que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, a través de la regulación de ordenanzas, pueden emitir normas con rango de ley. Claro, eso dice la Ley Orgánica de Municipalidades, pero que obviamente es aplicable solo a la jurisdicción en la que se encuentran. No me logró todo. Sí, me dejo entender hasta acá, ¿estamos bien? La función jurisdiccional, claro, todos sabemos, la mayoría creo que acá somos abogados, y sabemos que el monopolio no lo tiene el Poder Judicial, pero existen otros órganos que tienen por reconocimiento constitucional función jurisdiccional, ¿sí o no? Ya. ¿Me pueden dar algunos ejemplos? ¿Quién más tiene función jurisdiccional? Si tengo estos documentos, puede dar hasta 40 puede dar. Jurado Nacional de Elecciones. La cosa es ¿Quién más? ver los hechos, porque también dijeron aquí te pueden hasta 20 o 30 y... ¿Quién más? ¿Quién más puede ejercer función jurisdiccional? La pregunta es, la cosa es paso a paso. Cierra la puerta. El foro militar. Claro, no, la SUNAT no. La SUNAT no tiene función jurisdiccional. ¿Tienes todo lo que pidió esa persona? De que tengo El Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que pidió es que mira, acá hay algo el que foro militar, estoy en contra. algo más. Alguien que parte del principio de autonomía de la voluntad de las partes y se puede llevar a través de un foro privado, de una actuación jurisdiccional privada, ¿no? En el marco del principio de autonomía de voluntad. Y que obviamente solamente se dan en materias disponibles. Porque yo sustento ¿Cómo se llama? Con 4.000. Centros Yo de... no gano esa cantidad. Centro de conciliación. Yo gano 500. No, demás. arbitraje. Ah, El arbitraje, los laudos arbitrales Me interesa tener tienen un carga con jurisdiccional. eso, yo puedo, ¿cómo se llama? Me pueden dar préstamo, y eso fue lo que a mí me ayudó. Ahí les invito a que lean del Tribunal Constitucional caso Normal, yo recibo, María yo Juana. recibo por honorario, ese es el problema. Porque Sí. lo puedo emitirte para ti, para mi papá, quien sea, como si estuviera trabajando, para ustedes como abogado. Ya, pero... Listo. ¿Qué más? No, escucha pues, es que sabe lo que es Y obviamente está lo que dicen por ahí, ¿no? La función gubernativa. Que básicamente es esa función que el monopolio lo tiene el Ejecutivo y para ser objetivos el presidente, que es el ejercicio de gobernar los intereses del pueblo, de llevar, ¿no?, a un destino, a que las decisiones que se toman siempre van a ser de carácter general y con atención al interés general, plenamente válido. Pero también recordarán que esto no cuentan con esa antigüedad y tampoco con sí, va a partir de una actividad eminentemente de carácter, ¿sí?, general. Esta persona quiere que le envíe el depósito de pago para que me deposite. Listo, de carácter general. Entonces, para poder empezar, o para poder entender esto, los gobiernos regionales también tienen su actuación, esto cuando hablemos de funciones del Estado vamos a ver el detalle, también de actuación gubernativa, y también los gobiernos municipales. Por eso es que se habla de gobiernos municipales, por eso se habla de gobiernos regionales, porque tienen potestad gubernativa. Y por último, la famosa función administrativa, ¿no? Aquella función que está en relación, ¿sí?, a la actuación o a la actividad
de regulación administrativa en el Estado, que básicamente se divide en funciones estatales. Sí, por ahí vamos, por ahí tenemos lo sancionador, por ahí tenemos lo regulatorio, los procedimientos cuasi jurisdiccionales o triangulares también se llaman. Entonces, ¿y por qué, doctor, nos ha dado un esquema de las funciones del Estado? Porque la administración pública o los objetivos de la administración pública van a hacer que estas funciones se materialicen de manera eficiente. Por certificado de posición no te preocupes. Yo ¿Por puedo qué? sacarlo tu nombre, no hay problema. Porque para que funcione el Poder Judicial necesitamos un aparato administrativo. Necesitamos alguien que se encargue de pagar a los jueces, a los secretarios judiciales, al notificador, al amigo del mantenimiento. Necesitamos infraestructura, necesitamos sistemas digitales, No, pero con- necesitamos papel, necesitamos mobiliario. Me dijo que era con todo desde 550. Y esto te lo va a dar 50. La vez pasada. la gestión pública. ¿Qué pasaría si por un error dentro de los gestores públicos o de los que se encargan del dominio de la gestión pública no se lleva un concurso Eso no tiene diciembre. y no se contrata personal No tiene diciembre, duele mi para el año fiscal? ¿Y ¿Cuál usted sería cómo se llevó? la consecuencia objetiva? Agarra ese pe. ¿Qué pasaría si es que no se contrata No, que mueva en eso. todo el Perú o en un distrito judicial 100 No, es así, ya te digo. secretarios? Acumularía la carga. Los procesos demorarían mucho más. Habría mayor incapacidad de carácter jurisdiccional. Renunció el viejo. Entonces, eso es un punto ¿Quién torre? importante y necesario Aquí de, Anda. eh, de regularlo y de preverlo. ¿Sí? Por eso justo estaba en eso. Muy bien. ¿Ya qué cosa? Igual, ¿no? ¿Qué pasaría si es que dentro de un gobierno municipal, dentro de su actividad prestacional, servicios públicos, no se recoge la basura Tú verás como sea, porque porque el camión compactador se malogró y por temas administrativos no lo pudieron arreglar? Vamos a fijarnos cuánto es lo que tú debes en los bancos. ¿Qué pasa? Ya. Esto sería un caos, ¿no? Un bodrio sería la ciudad. Imagínense la basura acumulada, los perros que lo hacen, sacan la basura de los containers y una saturación de basura como lamentablemente en muchas partes del país pasa. Es un caos, Bueno, ¿no? que tú no tienes como... Lo malo es que tú no tienes cómo acreditar. Muy bien. Lo que se debe hacer es, ¿Qué más? como están todas las cosas sobre la mesa, descartar. Entonces, o sea, ahí nace, ¿no? La esencia, la importancia de entender Y al final es la idea de gestión pública. la más simbólica. Y la más... Por eso les decía, ¿no? La idea de actividad administrativa es de carácter transversal, porque es ejecutada en todas las entidades públicas. A menos que hipotéticamente se acercara con concreto. Porque que no se puede. Porque sería inútil. Bueno, ahí están las funciones. Es que mira, Esto en el marco, ¿no? De la atención de las políticas de Estado, políticas de gobierno, en fin, las políticas públicas. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, doctores, doctoras, en relación a la primera estancia, ¿no? Chica me dijo, de para filtrar la el gestión nombre, pública? me dijo que yo estoy bien, todo no hay problema. Pero a mí lo que me mata es que tengo 3 bancos. Para pedir un dinero con eso, pues. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo? Para pedir un préstamo con ese terreno. ¿Cuánto crees que vas a pedir ese terreno? 40.000 dan. No es hipotecar, o sea, solamente igualito. Sí, hasta acá estamos bien. Porque para hipotecar tienes que tener título, y no tienes título. Bueno, entonces, para Gana. Excelente, listo.
¿Entiendes? Seguimos entonces. Entonces, en relación a la primera instancia, Saca todo tu nombre. hemos hablado, ¿no? No puede haber gestión pública voy a ver la forma si de no pagar hay tu deuda. Sí, 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 no hay- cumplimiento de objetivos, metas, fines, para los cuales han sido delimitados Voy a hablar con esa chica a ver el qué solución para ejercicio poder estatal. ¿Sí? hacerlo con tu nombre. Pero hay otro punto acá. Pero para cumplir esos fines, Ahí para que tú saques o recibo. sea, para mantener, ¿no?, el aparato administrativo eficiente, Ese yo lo hago, no basta con la buena voluntad. Yo lo hago con No basta con decir, muy bien, vamos a a ver hasta cuánto monto te da. contratar Pero o vamos a adquirir, ahí, que sea en otro lado. sino que necesitamos lo que algunos han dicho al comienzo, Ujú. gestionar recursos. Suponiendo que se pueda garantizar esos ¿Sí? Gestionar recursos. Sí, bien te lo Y esos recursos, estimados de tu parte, doctores y doctoras, contando lo que se ha pagado de pues esa gestión de recursos ¿entiendes? Si de 1.000 se va a dar, yo pago los 1.000, tú me depositas 1.000. ¿sí?, O sea, por ciertas si me reglas. pone 20, Porque para contratar servidores civiles necesitamos recursos, necesitamos presupuesto. Porque es tu deuda. Pero también requerimos procesos, y los procesos y la gestión de recursos se va a conocer dentro de la forma administrativa Conmigo no se va. como los actos de administración interna. ¿Por qué actos de administración interna hay? Cada entidad tiene su Porque propio se van a dar dentro de la entidad pública. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Entonces lo único que tiene que ver es un banco. Pero no le planteaste que si va otra persona que no es eso. No le planteaste que si va otra persona. No. Pero la cosa es cómo acredito tu boleto de pago. Porque yo pide 6 meses. Muy bien. Entonces, los actos de administración interna, De eso sí no sé nada. Ya es la única chica y bien tratable, bien tratable. Difícil que una persona sea así. parte, Es bien tratable. ¿sí?, de esa idea, y esto lo explico una relación bastante interesante, porque los actos de administración interna, es decir, proceso y gestión de recursos, se van a dar de la puerta para dentro de la entidad, es decir, dentro de la propia entidad. Y los procedimientos administrativos o otras funciones administrativas, por lo general, se dan de la puerta para afuera, para el público, para la sociedad, ya sea regulando, ya sea prestando servicios, ya sea tramitando procedimientos administrativos, ya sea llevando actividades sancionadoras de fiscalización. A las 9 porque se va a abrir el banco. Pero para que se cumpla esa actividad, necesitamos gestionar recursos, No, presupuesto, es que ellos jamás van a recomendar la competencia, pues. recursos humanos y recursos patrimoniales. Estos son presupuestales, humanos y patrimoniales. Entonces, cuando alguien te pregunta en algún examen, ¿sí?, si es que existe algún tipo de recurso, o cuántos tipos de recursos existen, y nosotros podemos responder tres tipos de recursos: recursos presupuestales, recursos humanos o recursos De hecho, no me dan el AMP, patrimoniales. pero me dan que sea la inicial para comprar un carro. Pero ahora el tema es que estos recursos, ¿a qué se gestionan? Bajo el principio de eficiencia dentro de la administración. ¿Y qué es la eficiencia dentro de la administración? Es alcanzar los objetivos con una correcta gestión de estos recursos o ahorrando, ¿sí?, o con el menor gasto posible de estos recursos, ¿no? No te entiendo esa parte de eso. Claro. Tú dices de que quieres sacar un préstamo. Porque el Estado no puede desperdiciar recursos innecesariamente. A ver, Porque si el Estado, y ahí viene una idea que es muy, es moderna, ¿no? Esta idea, nace, ¿no?, la idea
de la gestión por resultados. Y básicamente, ¿qué te dice? Señor, esto se ve mucho en temas presupuestales. Si es que yo, señor, voy a invertir sacar un préstamo 500 soles, o 1.000.000 de soles, o 10 millones de soles, que son recursos presupuestales, tiene que haber una contraprestación de carácter social. Porque yo no puedo invertir presupuesto para ejecutar una obra que no va a atender a un sector. Yo tengo de este ejemplo hay varios. Una vez vi un caso, la verdad que me pareció bastante crítico, ¿sí? Bastante crítico. Y que básicamente este caso decía lo siguiente. Habían construido un hospital, ¿no? Un poco más con proyección, ¿no? A un puerto o a un helipuerto. Una zona, en un distrito, ¿sí? Que no superaba en población residente en ese distrito a las 500 personas. Y que las personas que atendían en la posta de salud y después se fueron a esta infraestructura que le decían hospital, no ocupaban ni el 15% de las oficinas de toda esta infraestructura. Pero alguien me diría, ¿no? Oye, señor, pero es un hospital que atiende personas, es un tema de salud. Claro, pero te estás olvidando del principio de eficiencia. En cambio, cuando es proceso judicial dura 2 o 3 años. Y por eso 2 o 3 años tú no puedes sacar más préstamos. Recordarán el caso del puente de la solidaridad. Cuando dicto contrataciones con el Estado me gusta mucho citar este caso. Que no se cayó, sino se desplomó. Por ahí algún personaje de nuestra política nacional lo dijo. Y básicamente es un puente que tenía un plazo de construcción de no más de 5 o 10 años. O 10 años creo como máximo. Pero decían, y recordarán ustedes el puente Calicanto, ¿no? Que está ahí en Lima, ¿no? Centro de Lima. Que tiene más de 500 años de vida. En ambos, el Estado o el gobierno invirtió recursos, pero la pregunta es, ¿y cuánto tiempo duró? De ahí tú sales del sistema. O sea, ahí nace, ¿no?, la idea de actuación eficiente. Y no solamente se ve esto en el tema presupuestal, sino también en el tema humano. Y esto es un tema que personalmente me causa un tanto de preocupación, porque creo que existe una incorrecta distribución de los recursos humanos en el Estado peruano. ¿Sí? ¿Cómo ha sido, doctor? Hay entidades públicas que por sus fondos, ¿no?, para gastos de planilla, no pueden invertir mucho en recursos humanos y la carga es gigantesca. Yo me recuerdo que hace un tiempo llegué a una entidad, no voy a decir cuál, pero en la cual teníamos expedientes, o sea, por lo menos al día llegaban 10 expedientes, y el único que estaba como jefe en esa oficina era una oficina legal, era quien habla, más un abogado junior y un asistente. Pero teníamos una actividad de 300 expedientes como mínimo mensualmente. O sea, de verdad era algo que y a veces y se entendía, ¿no?, el malestar de los ciudadanos, ¿no? Decían, pero ¿cómo es posible que puedan demorar tanto en los expedientes, en los informes legales y todo un tema, ¿no?
decir que pero te voy a decir, siendo racionales, viene acá oye, date cuenta a pedir autorización. de la carga que tú tienes. Yo no lo diría así, pero bueno. Entonces no estás cumpliendo tampoco el principio de eficiencia. Por otra parte, ¿sí? Por otra parte, también he llegado a otras entidades del Estado donde existe en una oficina que atiende 10 expedientes semanales, el jefe, Por lo menos para fin de mes, fin de el asistente, una secretaria y un por ahí de IAPA, ¿no? Un practicante, ¿no? Un profesional o un estudiante, ¿no? En proceso de formación, en modalidades formativas. Entonces, o sea, eso es algo que te desenfoca, ¿no? De lo que puedes entender como actividad administrativa y cómo es posible que exista esa ineficiencia, esa poca paridad en la gestión pública. Va a haber problemas. Y por último, también el tema patrimonial, ¿no? Hay entidades que están en una infraestructura elegante, amplia, con capacidad para atender a la población, pero también hay entidades públicas que de verdad no tienen ni la infraestructura ni los medios, ¿sí? para poder cumplir los objetivos, ¿no? O por lo menos para tener una actividad administrativa solvente, ¿no? Y además el patrimonio no solamente en infraestructura, sino también está en relación a vehículos, a insumos y a cualquier tipo de bien. Va a demorar, sí. Y en relación es un poco el tema de recursos. Ahora, una pregunta. Ustedes saben que para administrar los recursos requerimos ciertas reglas. No es que los recursos los vamos a administrar de que no te saques un cargo. Mejor dicho, no puedo dar mi opinión respecto a eso porque eso depende completamente de ti. Pero lo que sí te sugiero es de que administrar de cualquier forma, ¿sí? Yo te aconsejaría que eso mejor sácalo. O sea, no es que tú puedes decir, oye, ya tengo acá 1.000.000 de soles y ve y construye un hospital. No, existen métodos, existen principios, existen formas. ¿Sí? Muy bien. Pregunta. ¿Quién determina la forma, el método, ¿sí? La modalidad de cómo se debe administrar un recurso? ¿Quién me contesta eso? ¿Quién te dice cuál es la forma de cómo ejecutar el presupuesto público? ¿O cómo es la forma de administrar los recursos humanos? ¿O cómo nos vamos a abastecer de bienes, servicios u obras? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esos principios, ese método, esa forma? Comentarios. ¿Cómo se define eso? Porque existe un presupuesto de legalidad. Existe una actuación principista. Entonces, eso es lo que prevé. Sí, a ver, comentarios. ¿Quién sabe? Pueden poner sus comentarios. ¿Quién se encarga de la gestión de los recursos? O sea, ¿quién te dice el cómo? El cómo vamos a gestionar. Ya vamos a dinamizar. Ya quien me contesta bien, yo le regalo por ahí un libro de gestión pública actualizado. Logística, no. ¿Cómo se llama? O sea, porque logística no ve presupuesto, no ve recursos humanos. O sea, ¿cómo se llaman ellos? Saliente te va a decir el cómo, la forma, el método. Tesorería, ya. ¿Tesorería qué es?
¿Qué viene a ser? Lo voy a poner más fácil. ¿Qué viene a ser tesorería, presupuesto, recursos humanos, abastecimiento, defensa jurídica del Estado? No es que, no es esa gente no manda puro. Gerencias, ¿no? Ya eso es, cuando hablas de gerencias, hablas de estructura organizacional, es otra cosa. Bueno, vamos chicos. Yo sé que lo han escuchado en algún momento. Así como pasó acá en... Y si no, bueno, esa es la idea de esta clase. Ahí sí sacan su fierro. Poder ahondar en esos temas. Y si poniendo el caso que alguien venga con machete, ahí si vienen con machete, con bueno, o algo así, o viene otra persona que también es pendeja, ahí sí van a matar. O sea, llevan a proteger. ¿Nadie? 100%. ¿Listo? A la 1, Ellos son así. a las 2. Ellos son así. Son oficinas generales de administración, ley de contratación, listo, excelente. Bueno, gracias de todas maneras por su participación. Soy bueno, ¿no? Porque me hace ver que estamos todavía despiertos, ¿no? Se llaman, ¿qué dice ahí? Sistemas administrativos. Los que se van a encargar, sí, vamos a hablar un poco de los sistemas antes de dar un break de 5 minutitos. ¿Qué es un sistema administrativo? Básicamente, para hablar de sistemas administrativos tenemos que hablar de un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos que van a regular, ahí viene el principio de legalidad, la utilización de los recursos del Estado. ¿Sí? Los sistemas administrativos van a tener como objetivo regular los recursos de las entidades públicas en mérito de lo que decíamos, el principio de eficacia o eficiencia. ¿Para qué? Para que esos actos de administración interna o esos actos que se van a dar dentro de las entidades públicas cumplan, ¿sí?, los fines del Estado. Dos cosas con lo que no se debe confundir los sistemas administrativos. El primero es entender que los sistemas administrativos, estimados doctores y doctoras, no van a tener, o los sistemas administrativos, ¿sí?, no son entidades públicas. No son entidades, no son órganos, ¿sí? Pero los sistemas administrativos van a ser o van a tener órganos rectores, que van a ser parte del sistema administrativo. En el transcurso de todo este curso de especialización, vamos a hablar cuáles son esos sistemas administrativos. Hoy día vamos a hacer un pequeño bosquejo. Entonces, los sistemas administrativos no son entidades públicas, pero sí tienen sus entes rectores. ¿Sí? Eso como un dato importante e interesante de recordar, ¿no? Listo. ¿Qué más no son los sistemas administrativos? Los sistemas administrativos no se pueden confundir con algo que dentro de la administración pública se conoce como los sistemas funcionales. ¿Sí? Y los sistemas funcionales van a prever una actuación o una actividad bastante interesante. Ya, listo.
¿Y qué son los sistemas funcionales? Básicamente los sistemas funcionales tienen por finalidad ejecutar algo que se llaman políticas públicas, ¿sí? O sea, es más, los sistemas funcionales, como lo dice su nombre, ¿sí? Va a prever una situación, ¿sí? De actividad o de actuación en cuanto a funcionabilidad, o sea, opera. Por ejemplo, el Sistema Nacional digamos, funcional de seguridad y salud en el trabajo, o el Sistema Nacional de Fiscalización en temas laborales, o el sistema o de lucha contra la corrupción. Entonces son sistemas que van a materializar funciones, mientras que los sistemas administrativos van a regular Pero, actos de administración interna. Marilyn, una consultita. Sí, eso como algo ¿Tú sabes importante cuánto y dura necesario un ingeniero de entender. y cuánto tiempo demora para hacer una expedición Muy bien. de dominio? Todo sistema administrativo tiene entes rectores, como les decía. ¿Y qué hacen estos entes rectores? No, o sea, Programan, dirigen, yo sé coordinan, que supervisan, evalúan la gestión del proceso. Van a emitir normas reglamentarias para regular el sistema. Van a mantener actualizada la normatividad de un sistema administrativo. Van a capacitar, van a difundir la normativa del sistema en la administración pública. Van a registrar la información, van a hacer una supervisión y seguimiento de la aplicación de la normatividad. Van a promover los procesos de simplificación y de perfeccionamiento de cada sistema administrativo. ¿Sí? Mejor que lo haga judicial. ¿Qué sistemas administrativos existen, Alex? ¿Saben cuántos sistemas administrativos existen? Por favor, tú puedes preguntar a ese ingeniero que conoce 11. para que Hablemos me diga de los 11 sistemas. ¿cuánto cobra para hacer una expedición adquisitiva de dominios? Primer sistema. Obviamente terreno en blanco, nomás. Sistema de recursos humanos. Como bien lo ha dicho su nombre, el sistema de recursos humanos es el que va a establecer la política, ¿sí? El desarrollo, la ejecución de los actos para administrar el servicio civil, ¿sí? Y va a comprender, como dice su nombre, un conjunto de normas, un conjunto de principios, de recursos, de procedimientos para que las entidades gestionen de manera eficiente recursos humanos. ¿Sí? ¿Quién es el ente rector de recursos humanos? ¿Quién sabe? Eso es fácil. No, pero eso no es terreno de Estado. Ahí lo van apuntando. ¿Quién es el ente rector de recursos humanos? Es un terreno de un particular. No, es que mira, te explico. Hay un terreno. Cuando hablamos de recursos humanos, ¿quién se encarga de la Política Nacional de Recursos Humanos? Pero ese propietario, bueno, ya no vive ahí. ¿Ministerio de Trabajo? No. Y hay un tercero que está ya. Excelente, ¿no? Servir. Entonces, esa persona que tiene. O la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Para los patas, para los amigos. O sea, no es contra el Estado, sino es contra un privado. Entonces, ahí hay algo interesante, ¿no? Claro. Y básicamente vamos a tener un módulo exclusivo de recursos humanos, pero básicamente es un tema bastante amplio, ¿no? Yo creo que ahora vamos a hablar del tercer elemento,
y vamos a hablar del pilar, ¿no?, de la gestión pública moderna. Siguiente sistema, abastecimiento. ¿Sí? ¿En cuánto? ¿En un mes? Muy bien. ¿De qué se encarga el Sistema Nacional de Abastecimiento? Vamos a tener una clase también de abastecimiento. Básicamente el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras. ¿Sí? Entonces, el abastecimiento tiene esa finalidad. O sea, el abastecimiento va a custodiar, sí, pero como ¿sí?, la cadena este propietario de, ya. Y como si hay el CAP, ¿no?, que lo que se conoce como la cadena de abastecimiento público. Un minutito, por favor, les voy a pedir un minuto. Hacer prescripción adquisitiva, pero obviamente, como tú sabes, por ejemplo, aquí en Grocio, que supongo que también debe ser en otras municipalidades, pide otro tipo de documentos. Muy bien, seguimos. No, claro, sino a lo que yo me refiero, es, por ejemplo... Entonces, este sistema de abastecimiento, es más, vamos a tener, ¿no?, clases de contrataciones con el Estado, y ahí vamos a hablar del Sistema Nacional de Abastecimiento de manera amplia, ¿sí? Y básicamente, el abastecimiento va a buscar, ¿no?, y va a prever que las entidades públicas, ¿sí?, que las entidades públicas se provean de bienes, servicios y obras. Sí tiene. Claro. ¿Para qué? Para el cumplimiento de los fines, metas, objetivos del Estado. O sea, hay una labor titánica dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Pregunta, ¿quién es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Quién me responde de manera eficiente? A ver, igual, vamos haciendo ese ejercicio para recordar. ¿Quién se encarga del Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Quién se encarga de la política nacional de abastecimiento? Ya, el MEF de manera general, pero hay un órgano especializado en temas de abastecimiento, que te dicta la política nacional, que te emite opiniones, que regula la actuación o la actividad administrativa para la correcta gestión del abastecimiento público. ¿Nadie? Y la respuesta es la Dirección Nacional o la Dirección General de Abastecimiento Público. Gracias, David. Excelente. No, la Dirección Nacional de Abastecimiento Público es el ente rector. ¿Cuál es su finalidad? Proveerte de manera eficiente de bienes, servicios y obras. ¿Sí? De esto, la mitad del diplomado de contrataciones con el Estado vamos a hablar de manera detallada en ese sistema del abastecimiento público. ¿Sí? Muy bien, siguiente sistema, el sistema de presupuesto público. ¿Sí? El sistema de presupuesto público básicamente se encarga del conjunto, ¿no? A ver, Juan Alfonso casi ha levantado la mano. Te escuchamos, Juan Alfonso. Los hechos económicos, financieros y patrimoniales en el sector público. Y básicamente se va a regular con la normativa de contabilidad vigente en el sector público. Uno de los sistemas que personalmente me gustan más porque está mucho en relación a la programación, a la gestión de las inversiones, es el Sistema Nacional de Inversión o de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, que básicamente es un sistema que busca orientar
el uso de los recursos públicos destinados a una inversión, No sé qué opinas tú. ¿sí? Yo también quiero Una que sea más correcta rápido. prestación o una correcta inversión de manera efectiva de los servicios y la provisión de infraestructura. Básicamente inversión, o el Sistema Nacional de Inversión te va a decir, si tú, señor, vas a invertir No tiene sentido cuando eso 10 fuera millones por en primera opción, pero infraestructura, si hay una opción viable, eso más tiene que práctica, prever es más rápido, una gestión de riesgos. Lo que mejor es. Eso tiene que prever y tiene que atender una necesidad social. Más salomónico. O sea, hay un tema bastante interesante cuando hablamos de estos sistemas, ¿no? De este sistema de inversión. Otro, el Sistema Nacional de Planeación, que es básicamente el Sistema Nacional de Planeación, conocido también Y todavía quizás. como el SINAPLAN, ¿no? Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el conjunto Pero hay de una diferencia. principios, normas, Hay una diferencia. subsistemas, Que si funciones, cuya finalidad es viabilizar, ¿no?, los procesos de planeamiento estratégico a nivel nacional Y aparte que para el desarrollo armónico saca y préstamo, sostenido del plan. ya, Frente a por rector ejemplo, ya haces eso. es Construye tu CEPLAN, paquete yo propio. Centro Nacional, ¿Ya? Centro de Planeamiento Vas Estratégico. y lo hipotecas ya, con tu título todo. Y también es el que asume, ¿no?, la rectoría Ahí está la casa. del mismo para una correcta actuación, una correcta actividad dentro de la gestión, ¿no? Es más, el Sistema Nacional de Planeación es un sistema que busca la previsión, ¿no? Diríamos que es el órgano inteligente, Tú entiendes que ¿sí? Por más que te Es el sistema que se va a encargar de la actuación y la actividad dentro del ejercicio estatal y va a verificar, ¿no? Y va a hacer un seguimiento, no solamente plantea los fines, los objetivos, sino que también va a establecer la metódica para una correcta actuación y una correcta administración de la gestión estatal. Otro, defensa jurídica. Cuando hablamos de defensa jurídica, ¿qué idea se les viene, doctores? Está muy en relación a nuestra carrera. ¿Quiénes se encargan de la defensa jurídica del Estado? ¿Quiénes se encargan de la defensa jurídica del Estado? Ponte el caso que no quieran. Excelente, gracias, Leonel. Los procuradores. Ya, queremos verlo. A ver Claro. que hay en Campillo, a ver que está ahí. Entonces los procuradores públicos se van a encargar, ¿sí? Se van a encargar de la actuación o de la actividad de representación ante la vía judicial, ante la vía Ya, Juan, eso es normal. Mañana entonces correteamos hacer eso. administrativa, ante la fiscalía, en arbitrajes, en centros de conciliación, dentro de su actuación administrativa. Es el que representa, ¿no?, y vela por los intereses del Estado. Hay algo interesante, eso a modo de comentario, y es que este sistema administrativo está en un proceso de implementación y de evolución, ¿no? Claro, porque los procuradores públicos están gozando o van a gozar de una autonomía para la actuación y los procesos funcionales de manera independiente. Es decir, ya es el Ministerio de Justicia o la Procuraduría de la Nación quien se va a encargar de designar mediante concurso público a los procuradores del Estado. Eso es algo bastante importante, ¿no? Entonces me dice, ya llegó a ver como, y yo le digo, pero vende tú, pues si tú estás tan interesado, eres el interesado, entonces vende tú, porque vas a mandar, vende tú y a vender. Otro, el Sistema Nacional de Control.
Al final no tiene nada que ver en eso. Básicamente el Sistema Nacional de Control se va a encargar, sí, como bien dice su nombre, de la actividad de control administrativo. Es más, principios, procedimientos estructurados y funcionales que van a conducir el ejercicio de control gubernamental de forma descentralizada, es decir, a todas las entidades públicas. Y básicamente, estas acciones de control van a arribar en temas relativos al presupuesto, en temas relativos a los actos financieros, operativos, ¿sí?, que prestan o que prestan las entidades del Estado. Y ahí es lo interesante. La pregunta es, y básicamente, ¿sí?, ¿quién se encarga del Sistema Nacional de Control a nivel nacional? ¿Quién se encarga del Sistema Nacional de Control? No sé qué hacer, Juan. ¿Perdón? ¿Quién? Yo te dije, me hizo, fíjate bien las opciones que hay. ¿Qué opciones hay? La Contraloría, excelente, ¿no? El control, ¿no? La Contraloría. Y si se dan cuenta, irónicamente, la Contraloría es el único organismo constitucionalmente autónomo que realiza esta actividad. Muy bien, interesante. Lo que se puede hacer es nada, porque sin plata no se puede hacer nada. La Contraloría, No se puede ni cercar, ni hacer nada. al ser un órgano constitucionalmente autónomo, no tiene dependencia de nadie en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el control que realiza la Contraloría es un control de carácter administrativo. La Contraloría no busca y no persigue el delito. O sea, no busca una actuación delictiva, no busca determinar si ha habido peculado, colusión, cohecho. No, simplemente advierte, ¿no?, que existe una correcta administración del presupuesto, una correcta administración de los recursos humanos, una correcta actuación dentro del trámite o del procedimiento estatal. Sí, ahí nace, ¿no?, el tema de control. Y por último, el Sistema Nacional de Modernización del Estado, que básicamente es un sistema de carácter transversal, ¿sí?, ya que la modernización de la gestión pública o la modernización del Estado comprende un proceso continuo, no es un proceso metódico, o en la práctica no lo veríamos así, porque básicamente va a responder a mejorar el índice de necesidades y expectativas para la ciudadanía. Liquidación. Por eso ¿Sí? yo, por O eso sea, busca o trata de mejorar que las entidades públicas brinden mejores servicios. Dentro de la modernización del Estado van a nacer ideas como la transparencia pública, el gobierno digital, la simplificación administrativa, la intergubernamentalidad y otras ideas que son eminentemente de mejoras para las entidades públicas. Va a buscar que los sistemas administrativos brinden una mejor calidad en cuanto a actuaciones y actividad administrativa. Eso es algo importante y necesario, ¿no?, de recordar, ¿no? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo creo que sí, ¿no? Siempre va a haber preguntas en este tema de sistemas administrativos, ¿no? Sí, con la confianza del caso, cosa que vamos dinamizando a la clase.
¿Sí me dejo entender cuando hablamos de sistemas administrativos? ¿Sí, doctores? ¿Doctoras? Todo también me sino que la gente quiere invadir. ¿Algún comentario? Y lo fregó todo. No, pero eso tiene razón, claro. Ese es el asunto, pero, o sea que te das cuenta, no, igual la gente viene medida. Así, supongamos, nosotros le dimos cuenta, porque pasamos por ahí. Pero si nos van a roto acá, haber seguido normal la vida, hemos seguido por acá y punto. ¿Quién sigue la plata? Yo no puedo seguir. ¿Alguien más? ¿O alguien por ahí me dice que sí me dejó entender? O no sé, ¿tienen alguna pregunta en relación a los sistemas administrativos? Por último, Jesús, si es que no se puede, desde que se va a hacer, hay que dejar las cosas así nomás. Que se lo agarren. No es tanto que se lo agarren, porque tú dices de que tú tienes los papeles de que acreditan que tienes dueño eso, no se lo pueden agarrar. ¿No? Pueden quizás hacer algo ahí, por eso yo común, algo así. Pero si tienen los papeles en regla, simplemente se les saca con autoridad y punto. Pues. ¿No? ¿Cómo es así? Para hacer eso tengo que tener un título. Listo, ¿no preguntas? ¿Estamos bien? ¿Y por qué no tienes? Listo. ¿O cómo Un fue? tanto La única forma es tímido. dos motivos. Muy bien, seguimos. Todo es plata. Dentro de esta gestión pública Que mi mamá me lo venda, va a que existir mi mamá me lo venda, procesos, o me lo sea, de que el les colegio decía, no lo va a ¿no? hacer, Primero o hacer van una a gestión estar adquisitiva. los sistemas administrativos Y se puede que te van a decir Mi mamá no va a firmar. cómo administrar estos recursos. Te van a dar el lineamiento, te van a dar las normas, te van a dar los principios y te van a decir el Eso cómo. mi mamá te va a decir lo mismo que me dijo. Sin embargo, Que a sus ojos también es justo, estos sistemas administrativos, para que sean ejecutados y para que sean desarrollados, Acá, para no conversar ahí. van a requerir procesos. porque Esos yo no procesos veo otra opción de Jesús. sí que se van a dar dentro de la gestión pública, van a buscar primero cómo administrar estos recursos. Eso es lo que yo pienso. Segundo, van a buscar cómo establecer una estructura funcional. Piensas tú. Van a establecer procesos metódicos para alcanzar los objetivos de lo que veamos en la gestión pública, ¿no? Los fines, las metas que tienen las Por entidades eso estoy diciendo, en el la marco única de la solución y la forma planificación, más rápida en el marco de la es organización, ir a los bancos. en el marco del principio de Pagando dirección y deuda. de control. O sea, algo bastante interesante. No se va a poder a tu nombre. Listo. Plan B. Yo corre. Seguimos. Yo tengo que ir a corretear. No se olviden que la planificación, la organización, la dirección y el control son actos o son actividades que gestionan, ¿no? Los procesos. Listo. ¿Se recarga? Sí. ¿Se recarga? ¿Me recarga? Sí. Tercer elemento. Se recarga ya. Tercera actuación o tercera actividad Esa gente no invada. importante de estudiar dentro de el Estado. La gente quiere fuera, fría. Y es la función pública. Pregunta. Pregunta. Las entidades públicas, las entidades del Estado, ¿ejercen función pública? Ay, pero es ¿Sí o vacío, no? pues se limpia nada más. Hasta que un día cose mal lo... Vuelvo a repetir la la pregunta. cosa es que no invada. Las entidades públicas, las entidades del Estado, ¿ejercen función pública? ¿Sí o no? Es 3 veces más débil que la liga. No es como la liga. Usted fácilmente lo Ni a ver, los escucho o los leo. O sea, una persona X puede llegar y puede, con el tiempo, meter un combate. Así como rompieron acá el puente. Solamente les corresponde responder con un sí o con un no. El pie de la bloqueta. Todo lo abajo, sin hacer tantas cosas,
Magali me dice que sí, Noé me dice que sí, Darwin me dice que sí, ya somos 40, me voy a conformar con unas 15 respuestas, ya no hay nada que fundamentar, solamente es decir sí o no. Las entidades públicas ejercen función pública. Piten, renieguen y ladren, pero Él va a me quedar ahí el... dice que sí, todos coinciden, eso es bueno. Sandra me dice que sí. Vamos a leer. ¿Qué más? ¿Alguien tiene una respuesta Ese es uno. Y dos, diferida lo que sí a lo que sí es estoy comentando? ¿Alguien puede decir que la gestión pública, o perdón, que la función pública no es ejercida, o todos consensuamos? Todos consensuamos que la función pública es ejercida por las entidades públicas, sí, ¿no? Muy bien. Déjenme decirles que es una pregunta con trampa. ¿Cómo con trampa, profesor? ¿Nos está engañando? No. Sino que es una pregunta que pareciera ¿Cómo se siente? sencilla, que pareciera casi lógica, pero la respuesta es no. Las entidades públicas no ejercen función pública. Entonces, ¿quién ejerce la función pública, Edison? Los servidores civiles. ¿Sí? Porque eso no lo vas a recuperar quizás en mucho. Entonces, la función pública va a ser una atribución exclusiva del servidor civil, puesto que la función pública sí, como te dije al principio, uno tiene que pensar es una actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria. ¿Sí? Muy bien. Analicemos parte por parte. Actividad temporal. Claro, hay servidores que van a tener una relación con el Estado de carácter temporal, ¿no? Por ejemplo, los funcionarios de confianza. Claro, ellos, o los funcionarios o los servidores que entran a un régimen de suplencia. Claro, porque tú estás por el tiempo que vas a reemplazar al servidor civil que esté de licencia, que esté de permiso, que esté de vacaciones. Entonces es una relación, pues en ese momento vas a ejercer función pública, pero después ya no vas a tener una relación con la entidad. El caso que fue de los famosos CAS, ¿no? Que el CAS nació, ¿no? como un régimen laboral eminentemente de carácter temporal. Pero también va a haber regímenes laborales de carácter permanente. Por ejemplo, los 276, los 728, ¿sí? Los funcionarios o los servidores, por ejemplo, que están sujetos a un nombramiento, o los miembros de la Policía Nacional, o los miembros de las Fuerzas Armadas, que su contrato, que su relación contractual es de carácter permanente. Pero usted dice también que puede ser una actividad que puede ser remunerada o puede ser una honoraria. Claro, dentro de la relación contractual va a haber una remuneración por la prestación de servicio. Pero pregunta, ¿existe algún servidor público que ejerza función pública, pero que por sus servicios al Estado no le paguen? ¿Conocen a alguien así o en el Perú todos son pagados? Aquí me pone un ejemplo de un servidor público que no preste sus servicios, o que preste sus servicios pero que no le pague, que sea una actividad ad honorem. A ver, ¿quién recuerda?
Pero yo no voy a hacer nada, pues. Por eso te digo, profesor. Ahí tenés hasta por el mango todo. Por eso te digo, yo pienso que ella tiene la batuta. Y un banco piensa, ya gana. Es capaz, tú sabes eso. Es capaz de decir eso. ¿Sí? Todos son honorarios, todos son... Voy a llamar a un juez, a ver. A ver, los practicantes. Bueno, ese es un régimen muy especial. Los practicantes no ejercen función pública. Son regímenes especiales. Ellos están dentro de una actividad que se llama modalidades formativas. ¿Sí? Listo. Todos están obligados a cobrar. No, pero te digo, existen servidores públicos que no son remunerados. Ya yo les doy un ejemplo. Los bomberos, por ejemplo. Los jueces de paz no letrados. Claro, ejercen función pública. Otro, los regidores municipales, los consejeros regionales. Claro, ellos laboran, ¿sí? O laboran sin recibir una remuneración. Pero muchos me dirán, pero los consejeros Adilson o los regidores reciben dietas que no tienen una condición de carácter remunerativo. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí me dejo entender? Entonces, actividad temporal o permanente. Ahora hay algo interesante. Entonces, en otras palabras, pueden haber servidores públicos que no sean trabajadores del Estado o que no sean empleados públicos, como este caso, ¿no? Claro. Entonces, son ejemplos. Los promotores de salud comunitarios. Desconozco cuál es la actividad de un promotor. No sé si nos puedes explicar, Darwin, cómo funciona un promotor de salud comunitario. A ver si prendes tu micrófono, por favor. Me parece interesante el comentario que haces. ¿Su labor es ad honorem? No contesto. Ya está reuniendo el momento. Darwin. Ay, Dios mío. Eso si mañana fuéramos a los bancos, yo podría... Oye, entonces, les decía, ¿no? Puede entonces haber servidores públicos que no sean O sea, de 10:30 hasta las 12 o de las 11 remunerados. Porque esa Claro. que vengo acá, ya no vendría acá. Y que reciban una percepción de carácter honorario. Porque eso no es muerto, eso no hay plazo. Y a las 12 la una empieza el... Listo, seguimos. Perdón, no te escuché. Es que eran 10:30, ¿no? 10:30 hasta las 12 más. La función pública, siempre, estimados amigos, va a ser realizada No sé. por una persona natural. O de las 11 hasta las 12. ¿Sí? ¿no? Siempre, siempre. O sea, no existe función pública ejercida por personas jurídicas. O sea, siempre va a ser en representación, en actividad de una persona natural. Ahora, ¿qué más? Y en esa actividad va a representar al Estado. Y al representar al Estado, nace una de las condiciones interesantes del ejercicio de la función pública. Y nace la idea de la ética en la función pública. ¿Y qué implica la ética, Edison? Implica un conjunto de principios,
un conjunto de deberes, ¿sí? Conjunto de obligaciones que tiene que cumplir un servidor civil para poder representar al Estado de manera eficiente. Claro, eso es algo importantísimo de entender. Y eso que gasté esa púa, porque si había gastado el otro, 2 soles 50 el metro. Entonces, lástima que eso, porque eso para otra cosa te va a servir. ¿Qué más? ¿Para qué? Esa ética pública obliga a tener un comportamiento especial Además, sí, en la madera ya al servidor no sé por civil. qué, si de repente pasa eso esto. Porque puede haber Me puede servir para acá algo. dentro de la gestión diferentes servidores públicos, ¿no? Porque no quiero, mira, ¿sabes cuál tema mayor? Y esta ética no solamente implica, ¿sí?, Mira, la ética social, ¿no? La ética que debe tener cualquier ciudadano por el simple hecho de vivir en sociedad. Hacer la lucha. De ser una persona honrada, ser una persona solidaria, ser una persona empática, que son valores, que son virtudes que socialmente se deben practicar. ¿Vale? Todo servidor público tiene que cumplir con esa condición. Pero aparte de eso, te piden que tu servidor público respete su ley, que tu servidor público en tus actividades transparentes el ejercicio como servidor público, que tu servidor público realices actividades que impliquen, ¿no?, es que esos el cumplimiento, ¿sí?, de la eficacia y la eficiencia. Mira qué interesante, ¿no? O sea, cómo se desarrolla y cómo se materializa la función pública. Sí, pero bueno, uno pregunté, me dijeron así. Dentro de esa función pública, yo he escuchado a algunos funcionarios públicos decir, ¿no? Y vale, que dicen, no, yo a Edison nunca he agarrado o he robado un sol al Estado. No. Siempre mi labor ha sido eficiente, siempre nunca he recibido sobornos ni cohechos de nadie. Me falta tener uno actualizado de esto. Pero mira, pero a veces esta persona se demora, ¿no?, en recibir o en atender los expedientes, pese a que tiene el tiempo para poder hacerlo. O a veces trata de manera incorrecta a un administrador. Entonces me pongo a pensar, si bien no es una persona corrupta, pero el hecho de que no atiendas o no te capacites y seas una persona que está en una metódica antigua, implica, sí, implica una variación dentro de los plazos. Implica que esta persona no cumpla y sea antiética ante estas acciones que realiza. Claro, no es una persona corrupta, creo que eso quedó claro, pero sí puede ser una persona antiética. Y esa ética pública va a dar pie y nacimiento a otra idea bastante interesante, y es la idea de lo malo es que al fin y al cabo yo tengo que responsabilidad. Yo si bien ya no pago nada. Porque los servidores públicos ellos se encargan de cobrar el tenemos responsabilidad. Después por 3 años, por todo. 2 años que dura un juicio, todos los tipos de responsabilidades tenemos los servidores públicos. Una responsabilidad penal, en el caso, ¿no?, de que exista la comisión de un acto delictivo, ¿no?, que se considere típico dentro del Código Penal, ¿no?
y que sea en el Por eso yo ejercicio quiero hacerlo con tu de nombre. tus funciones como funcionario. Claro, Pero por eso digo, por eso, si lo más sabio en todo caso, si eso es lo que te preocupa, o sea, que dentro de tus funciones pagar la deuda, por eso, seas una persona anti, por ejemplo, que haya cometido colusión, cohecho, Hacemos algo, Juan. ¿sí? Confusión, peculado, Mañana me llevan a típicos delitos, ¿no? De corrupción de funcionarios, lo o a veces delitos contra la administración pública, ¿no? Falsedad genérica, no va a demorar más. ¿Juez? ¿sí? No, eso Omisión de funciones, abuso de autoridad. Entonces existe un presupuesto de responsabilidad penal, Voy a corretear para pero también existe un presupuesto de responsabilidad civil. Un préstamo en mi nombre. La ley de procedimiento administrativo establece que las entidades del Estado y también los servidores civiles El martes viajaríamos a Lima. son responsables Por tu día de trabajo ya yo. de la reparación de daños, Nada más lo que le paga la moto además, y mi mamá y todo ¿sí? eso. De lo que paga la computadora. de daños o lesiones en cuanto a la afectación de carácter patrimonial o no patrimonial Esa cosa que de terceros. donde esto es pagamos. Claro, Pagamos y entonces, por la contratación de deuda. penalmente también, perdón, Ya. civilmente también puede ser responsabilizado. Miércoles. Imagínate que en el ejercicio de tus funciones Pues nomás hacer eso, pues. pierdas un expediente administrativo en el cual contenía, ¿no?, títulos, valores que en algún momento fueron cobrados y se afectó patrimonialmente a un tercero. Entonces consideremos Tú no entiendes, Juan. que en este supuesto Tú no entiendes. hay una actividad de responsabilidad. Primero, si saco mi nombre, si bien es cierto, sí me pueden dar. O imaginémonos que el servidor civil, yo tuve un caso Pero, en el cual Primero, estuvieron construyendo una obra por administración directa adiós. y no se había evaluado, no bien los riesgos de construir una ladera, Supuestamente y cuando estuvieron no trabajando lo voy a hacer. realizaron cobraron Ya. bloque de tierra y se vino encima A 3, una 5 años. vivienda. Yo quiero No hubo pérdidas cada un año, 2 años, quiero sacar humanas, ya no me dan. pero sí materiales. ¿Y Ya quién no me creen dan. que respondió por ello? El servidor, claro. Es que no te El gerente de obras porque tú no sacas y el inspector. Incluso hay una responsabilidad por reparación Claro. civil. ¿Entiendes? Y yo me estoy notando no O el típico tanto caso darme. en el cual un policía A mí sí quizás, puede agredir, hasta ¿no?, 40.000 soles, quizás. a una persona, y puede haber un tema de terreno, lesiones con Gisela. físicas o de daños psicológicos que pueden ser compensados Pero esa cosa también pecuniariamente. mata todos mis deudas. Que al final, Entonces hay una reparación y una responsabilidad de carácter civil. yo me pedí prestado por medio de Pero también un amigo, no un amigo. hay una responsabilidad de carácter administrativa. ¿Y cómo se materializa la responsabilidad administrativa? Tengo que pagar De eso. dos formas. Mira qué interesante, ¿eh? Yo lo pedí. Primero vamos a tener al procedimiento administrativo disciplinario, el famoso Pedí prestado. PAT, ¿no? ¿Han escuchado del PAT o no, Me ha chicos? ayudado recién hoy día. ¿Sí? Que para mí es uno de los procedimientos administrativos De este mes. ¿no?, Yo no menos garantista, o es una forma de expresión de la actividad sancionadora más draconiana que existe en la actualidad. para tener O sea, de verdad es draconiana. ya cómo se llama pagar, pues. ¿Sí? Pagaste un banco, entonces ya Me queda dos quedan bancos. dos, ¿no? Me quedan los bancos. Porque afectas, ¿Entiendes? afectas A ver, tienes cuántos de 9 o sí, el otro ¿Sí? de ya. Como de manera inmediata la relación contractual. Y a veces es el que goza de menos imparcialidad dentro de una actuación administrativa, ¿entiendes? o sea, dentro de su trámite.
pues esa plata obviamente sería solamente para mí. O sea, tiene responsabilidad disciplinaria. Tú te quedas no sé, tu parte. Pero si no fuera poco, la responsabilidad Yo me disciplinaria quería un adicional. también tiene responsabilidad a Tú cargo, te quedas ese terreno lo vendan a 40. ¿sí?, Ya. de Lo hipoteca a 40. la Contraloría General de la República. 40 Y así no te salvas de 15, por lo penal, por lo civil o por el PAD, 15. en la Contraloría no te perdona. Entonces, aparte de lo que Entonces, el banco me da en su a sano nombre para juicio, mí, una persona se 15.000. pone a pensar y dice, ¿de verdad quiero ser servidor civil? Tú recibes tu 15.000. Hay algo interesante porque ¿Entiendes? gran parte de los profesionales reconocidos, no digo todos, A ver, reconocidos, ¿ya entendiste? tienen una cierta resistencia Se viene tu nombre, a trabajar con el Estado. Ya. O sea, porque el Estado lamentablemente, con lo que acabamos de decir, y no digo que está mal, sino que trata mal a sus servidores, ¿Qué hice tú? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice Susi? basándose de principios como la lucha contra la corrupción, la eficacia, la eficiencia del Estado, ¿no? Y de esa forma se han afectado derechos de las personas, de un servidor civil. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta acá, doctores? ¿Muy bien? ¿Me dejo entender? Y de esa función pública nace, ¿no?, la idea del servicio civil. ¿Por qué se llama servicio civil? Porque quienes lo van a desarrollar son los servidores públicos. Claro. Son los servidores públicos, y cuando hablamos del servidor público, es aquella persona que por lo general presta sus servicios al Estado y que también, en la mayoría de casos, salvo las excepciones ad honorem que hemos visto, tienen una relación de carácter laboral con el Estado. Es decir, es aquella persona natural que presta sus servicios, que se subordina a una entidad pública y por ende pone de conocimiento o pone a disposición su fuerza de trabajo, su conocimiento, su experiencia al servicio del Estado. Muy bien. ¿Sí? Y al estar al servicio del Estado, va a estar sujeto a un régimen laboral. Ese régimen laboral va a establecer las condiciones de la relación contractual entre el servidor público y el Estado. Vale decir que el servidor público, o el servidor público en el Perú, ya le damos 500, después pues y el resto. va a desarrollar, ¿sí?, o va a estar sujeto a un régimen laboral. Pero lo interesante es que en el Perú coexisten aproximadamente entre 15 y 16 regímenes laborales. Entre los regímenes generales, 276, 728, CAS 30.051. El de servicio civil y regímenes generales, ¿no? Ley de los docentes universitarios, ley de la carrera magisterial, policías, ¿sí?, funcionarios o, por ejemplo, trabajadores de embajadas, jueces, fiscales, son regímenes especiales y van a ser personas que prestan su servicio a favor del Estado. Yo tengo 5.000, voy y me dan, pagando mensual. Muy bien.
¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Entonces, que tú lo ves así porque tú ya has puesto en ambiente y por supuesto que a mí me parece bien y entonces, Hay una pregunta que siempre me hacen cuando hablo del servicio civil, es por eso que tú lo ves y me dicen, y Adilson, y los locadores de servicio son servidores públicos, ¿sí o no? ¿Qué opinan, chicos? Es un caso de la vida, casos de la vida real, porque los que trabajamos en la administración pública, hay muchos que están sujetos por eso a te digo. contratos de carácter laboral. la venta de compartir un carro, entonces, La pregunta es, Por eso te digo que mejor saco primero el préstamo yo. los locadores de servicio, los servicios por terceros, ¿son servidores públicos o no? Ahora te respondo tu pregunta, Darwin. Ujú. ¿Qué opinan? pero ojalá que me quede no sé mucho porque eso, porque ¿Sí o no? si yo voy a pagar, por decir, el banco me cobra 8.000 y de lo que me toca, lo que me tocaría, pago 8.000. Porque yo creo que de esos casos hay un montón, ¿no? Ahí sí Aquellos que tienen una relación de locación de servicio, ¿no? Y la respuesta es no, claro, no son servidores civiles. ¿Por qué, Adilson? Porque no tienen una relación contractual, no trabajan para el Estado, pero cumplen horarios, pero a veces trabajan en horarios, o a veces horas extras, pero no reciben beneficios laborales. En muchos casos están subordinados, pero no son locadores, son locadores de servicio. Entonces, estamos ante este supuesto, ¿no? Ante el supuesto de servidores, ¿Dónde está la última Sí. carta que te enviaron? o personas que desnaturalizaron su contrato y no saben qué tantos problemas nos han traído esto a la administración. ¿Tienes ese documento? Un montón de Lo problemas. pierdo. ¿Sí? Porque ese ya cosa llama con abono cuenta, o sea, ya te descuentan todo. Por ahí voy a contestar la pregunta que nos da Darwin Aguilar. Te dijeron Y los cargos de confianza, bueno, los cargos de confianza para empezar sí son servidores civiles. Lo que pasa es que dentro de la ley del empleo público establece ciertas escalas de servidores civiles. Uno de ellos son los servidores de confianza, que por lo general pueden asumir cargos de directivos, ¿sí? O cargos de asesoría o de ejecutivos, que para la regla no pueden ser mayores estos cargos de confianza al 5% del total de servidores públicos que tiene una entidad. O sea, no puede ser mayor ahí. Sobre todo Jesús, porque yo no pedí ese monto. Y que tienen que cumplir, si quieren ser funcionarios, con los requisitos mínimos que establece, ¿sí? La ley. Entonces ahí viene un tema, ¿no? de funcionabilidad dentro de la estructura administrativa. Claro, un favor. ¿Y algún comentario que tienen por ese caso? Yo ni he almorzado. ¿De cuántos mil? Seguimos. Pero es muy interesante que cuando hablamos de la gestión pública no se ha traído a una realidad objetiva o no se ha entendido del todo. ¿Por qué? Porque en la práctica y en un escenario eminentemente diario, objetivo, y no solamente teórico, como lo que muchas veces se dicta en la cátedra, o que no está mal, porque es lo metódico, es lo que se enseña, pero en la práctica, ¿quién se encarga de articular
8.000 creo que había pedido. las funciones. ¿Quién se encarga de manejar, de operar los sistemas administrativos? Claro, yo entiendo que sea con 2000, ¿no? ¿Quién se encarga de la gestión de No procesos? te hubiera eliminado con esa cosa que tú tenías. Yo le dije, Y la respuesta No, es los documentos, me refiero al documento, y está el número de llamar. los servidores civiles. ¿Quiénes cumplen en la mayoría de casos las funciones, por ejemplo, fiscalización, sancionador? ¿Quién es el maestro que da la cátedra? ¿Quién es el policía que resguarda? ¿Quién es el médico que atiende a las enfermedades? Son servidores civiles. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta que uno de los grandes problemas de por qué la gestión pública ¿Cuánto? no ha llegado o no ha mejorado en muchas entidades. En otras sí, vale decirlo, no hay que ser pesimistas. Se ha mejorado mucho en temas de gestión pública. Se ha operado mucho. Es la capacidad administrativa. Yo recuerdo que hace un tiempo estaba en una ponencia de carácter presencial. A mí me gusta mucho enseñar presencialmente, No, total, dime el pero monto. muy pronto ir a su linda tierra para poder compartir, para poder enseñar de manera presencial. ¿Cuánto? Y básicamente hay algo interesante. Yo una vez pregunté y les decía, señores funcionarios y servidores públicos, ¿cuáles son los grandes problemas de la administración pública? O sea, ¿cuáles son los problemas del Estado? Y por ahí venían, ¿no? Y me decían, doctor, la corrupción, las barreras burocráticas. A veces algunos más avesados, con más experiencia me decían, ¿no? Las normas, las leyes que no dejan y que han complicado muchos procesos, que en la práctica no es así. A veces el problema ya es operativo. No es que la ley amarre o que los procesos sean ineficientes, sino que a veces no sabemos operar los sistemas administrativos o manejarlos. Y todo me lleva a pensar, entonces, uno de los grandes problemas de la gestión pública moderna es la falta de capacidad administrativa. ¿Sí? O sea, la falta de capacidad del Estado. ¿Cuánto da, pues? O de los servidores civiles. Porque terriblemente la corrupción, ¿en quién aterriza? En un servidor civil. Tengo que ver que me asegure. Porque terriblemente, ¿quién a veces operativiza de manera ineficiente los sistemas administrativos? Un servidor civil. Bueno, pero ¿cuándo supuestamente te van a dar respuesta? Entonces, no nos olvidemos. Creo que en la actualidad se está tomando mayor importancia esto con la implementación de diferentes sistemas administrativos, No hay dónde. como el de control interno, como el de gestión de rendimiento, recursos humanos, Ya, pues. o el proceso de modernización del Estado, que se ha enfocado y se ha dado cuenta que uno de los grandes pilares para mejorar la gestión pública moderna es el servidor civil, el elemento humano. Y esto implica no solamente condiciones remunerativas, condiciones de capacitación, sino también implica un elemento de vocación. Por eso es que se llama servidor civil. Porque si creemos que entrar al servicio civil es para volvernos millonarios o para tener un régimen laboral más o menos estable en el cual podamos percibir, cumplir un horario y trabajar, bueno, no hay ningún problema, pero no estamos cumpliendo la finalidad, que es contribuir al servicio de la ciudadanía. Entonces, yo creo que uno de los pilares para poder mejorar, para poder operativizar los procesos,
cumplir de manera eficiente esas funciones, poder planificar, poder generar abastecimiento, recursos humanos, etcétera, es función pública. Es que la función pública sea más eficiente. Yo creo que es el elemento más importante dentro de los procesos de gestión estatal. ¿Sí? Y bueno, a modo de conclusión, recordar que la gestión pública está en relación, en esencia, es el medio por el cual las entidades cumplen sus objetivos, metas o fines a través, ¿sí?, de una correcta gestión de recursos, una correcta gestión de procesos, los cuales van a ser establecidos por los sistemas administrativos en el marco del principio de eficiencia y eficacia, y que en la práctica se lleva a través de una gestión por resultados. Y por último, todo esto aterriza en el elemento humano, en el servidor civil, en el operador, en la actividad eminentemente humana, y que en muchos casos hemos olvidado porque operativizamos toda la gestión pública. ¿Sí? Y muy bien, y con esto cierro, ¿no?, la parte expositiva del día de hoy. Sí, bueno, en los minutos que me quedan, no sé si hay preguntas, consultas. Tenemos unos 4 o 5 minutos para poder responder, ¿no?, alguna inquietud o algún comentario que puedan tener en mérito de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no?, que es gestión pública. Hemos hablado de la teoría de la gestión pública y del enfoque, ¿no?, de gestión pública moderna. ¿Sí? ¿Alguna idea, algún comentario, por favor? Listo. Muy bien. Entonces, con esto, si es que no hay alguna pregunta o algún comentario, estaríamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Sí, no sin antes agradecer, ¿no?, la invitación al Colegio de Abogados de Ica y al Centro de Altos Estudios Profesionales por la invitación. Esto recién empieza, es la clase inaugural, y tenemos, si mal no recuerdo, 10 módulos. 5 de ellos lo vamos a dedicar a la gestión pública y los otros 5 lo vamos a dedicar a las contrataciones con el Estado. Entonces, bueno, para las siguientes sesiones espero un poco más su participación, espero un poco que la clase sea más dinámica. Voy a tratar de buscar algunas otras herramientas para poder dinamizar nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? De mi parte, eso es todo y muy buenas noches, ¿no?